lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, empezando hoy, iniciaremos una serie de prédicas sobre la primera carta del apóstol Juan. Entre los 12 discípulos, el apóstol Juan, quien escribió esta primera epístola, fue el discípulo a quien el Señor amó más. En los momentos más cruciales en su ministerio, el apóstol Juan siempre estuvo al lado del Señor Jesús. Incluso estuvo al pie de la cruz cuando el Señor murió crucificado. También fue testigo de la resurrección del Señor y de su ascensión a los cielos. Desde ese instante, Juan se convirtió en uno de los más importantes líderes de la iglesia primitiva junto con el apóstol Pedro, Santiago y otros connotados discípulos del Señor. Algunos estudiosos afirman que en sus días finales el apóstol ministró y sirvió en 7 iglesias de la región de Asia Menor y alrededor del año 100 después de Cristo murió aproximadamente a la edad de 90 años. Al principio, Juan tenía un temperamento violento e intemperante, tanto así que lo llamaban el hijo del trueno. Sin embargo, al final de sus días era totalmente otro hombre, tanto así que fue llamado el apóstol del amor. Juan escribió 5 libros que forman parte del Nuevo Testamento. Estos son el Evangelio de Juan, el libro de Apocalipsis y la primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan. Como ya les compartí anteriormente, la historia ha registrado que el emperador romano Diocleciano mandó arrestar al apóstol Juan y arrojarlo en una olla con aceite hirviendo. No obstante, la tradición dice que no le pasó nada. Años más tarde fue exiliado a la isla de Patmos. Mientras se encontraba en esta isla, en profunda comunión con Dios, escribió el libro de Apocalipsis. Ahora pueden ver en la pantalla la isla de Patmos. No sabemos con plena seguridad en qué año Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero se estima que fue alrededor del año 90 después de Cristo. Ahora entremos al tema central. La primera carta del apóstol Juan menciona repetidamente a Jesucristo como el Hijo de Dios y exhorta al cristiano a dejar el pecado. Hermano, si sabe el trasfondo o contexto en el que Juan escribió esta epístola, podrá comprender mejor el contenido de la misma. En el tiempo de la iglesia primitiva ya se presentaba el caso de algunos falsos hermanos que buscaban confundir y engañar al rebaño. Decían que creían en el Evangelio, sin embargo, propagaban enseñanzas erróneas entre los creyentes. Por ejemplo, no reconocían que el Señor Jesús es Hijo de Dios, quien vino a este mundo en forma humana. Igualmente negaban su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Afirmaban que solo por decir que uno cree en Dios, eso lo eximía de vivir una vida moralmente correcta. Aseveraban que el espíritu y el cuerpo están totalmente separados y diferenciados, por lo que, si el espíritu ya es salvo, no importa los pecados que uno cometía con el cuerpo. El apóstol Juan tajantemente se opuso a esa apostasía. Juan afirmaba que en su origen Jesucristo es uno con Dios y que es Hijo de Dios. Declaraba que el Señor había venido a este mundo revestido de cuerpo humano, que murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos para así abrir el camino de la salvación a toda la humanidad. Asimismo, añadía que aceptar este hecho histórico no lo hacía a uno salvo. Se es salvo, agregaba el apóstol, cuando se cree en el Señor Jesucristo como su Salvador y se vive de acuerdo a su palabra. Amados hermanos en Cristo, Primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 nos dan a conocer el motivo del apóstol al escribir esta misiva. Y el verso 1 dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. En la Biblia, la frase en el principio tiene 2 acepciones. Primer significado, Génesis capítulo 1, versículo 1 menciona: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, en el principio, se refiere al tiempo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Algunos dicen que, de acuerdo a la Biblia, la creación tuvo lugar hace 6,000 años. No obstante,
Esos 6.000 años se refieren al periodo de cultivo del ser humano en este mundo y no al momento en que fueron creados los cielos y la tierra. Ese lapso de 6.000 años empezó cuando Adán, debido a su pecado, fue echado del huerto del Edén a esta tierra. Desde el momento de la creación de los cielos y la tierra hasta el instante en el que Adán pecó, transcurrió un periodo incalculable de tiempo que resultaría inimaginable concebir al ser humano. Sin embargo, aun cuando ese lapso es incalculable, ciertamente hubo un principio para ello. La frase "en el principio" que se menciona en el libro de Génesis marca el inicio de ese momento en la línea de tiempo. Segundo significado, Juan capítulo 1, versículo 1 señala: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, en el principio, se refiere al momento anterior incluso de la misma creación, es decir, antes de la eternidad, donde no hay principio ni fin. Hermanos, Dios existe por sí mismo y es eterno. No tiene principio ni fin. No se puede decir que comenzó a existir en un determinado momento. Sin embargo, como el ser humano tiene una mente limitada, dentro de ese limitado razonamiento le resultará difícil, si no imposible, entender el concepto de eternidad. Por eso, a fin que podamos comprender más fácilmente esa idea, Dios usa el término principio como si en realidad hubiera habido un principio. No obstante, el principio en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, tiene el mismo significado que el principio en el Evangelio de Juan, lo que señala un punto en el tiempo antes de la eternidad. Ahora bien, ¿qué significa la palabra de vida que fue antes del principio? En síntesis, se refiere al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 señala: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Creo que ya les he compartido esto anteriormente. Bueno, repasémoslo brevemente. En el principio dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En otras palabras, los 66 libros de la Biblia son palabra de Dios y reflejan al mismo Dios. Por eso, tal vez pudiera pensar que Dios y la palabra es lo mismo. Sin embargo, también se añade que el Verbo o la palabra era con Dios. Eso quizás los llevaría igualmente a creer que el Verbo y Dios se refieren a dos seres diferentes. Tal vez resulte un poco difícil entender esto con su razonamiento humano. No obstante, lo podrá hacer si ya ha escuchado la serie de prédicas sobre el libro de Génesis. El pasaje antes citado se refiere a la Trinidad de Dios. Dios Hijo, es decir, Jesucristo, proviene de Dios Padre y es uno con Dios. Tiene su mismo corazón, mente y voluntad. Les explicaré más en detalle sobre la separación del Dios Trino o Triuno cuando veamos el versículo 2 de esta carta. Como Dios Padre es el Verbo, Dios Hijo es en esencia también el Verbo o la palabra. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, Dios, quien es el Verbo, se hizo carne, es decir, tomó el cuerpo de un ser humano y vino a este mundo. Y este es el Señor Jesucristo. Tal vez se pregunte, ¿por qué entonces Jesucristo, quien en el principio era el Verbo, se le menciona en el pasaje bíblico de hoy de Primera de Juan como el Verbo de vida y no simplemente como el Verbo o la palabra? Esto es para enfatizar el hecho que el Señor Jesús vino a este mundo para dar vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 aclara sobre esto: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Además, Juan capítulo 14 versículo 6 agrega: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, únicamente Jesucristo puede darle vida eterna.
Más adelante ampliaré este punto. Ahora bien, lo que debe recordar es que el verbo o la palabra de vida, que es desde el principio, se refiere al Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 declara: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí, en lo tocante al verbo de vida, esto es, al Señor Jesucristo, dice el pasaje, que lo han oído, lo han visto, lo han contemplado y lo han palpado con sus manos. En otras palabras, incluyendo al apóstol Juan, numerosos discípulos dieron testimonio de Jesucristo. Los discípulos ya habían oído el Evangelio del reino de los cielos directamente del Señor Jesús. Ya sabían que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Y también habían aprendido de Él principios espirituales que otros no podían escuchar. Oyeron del amor de Dios, del reino de los cielos y del mundo espiritual y muchas otras revelaciones. Además, mientras caminaban con el Señor, fueron testigos de infinidad de milagros y señales. Asimismo, vieron morir al Señor en la cruz, lo vieron igualmente resucitado y posteriormente lo vieron ascender al cielo. Este versículo no solo dice que se limitaron a ver distraídamente al Señor, sino que lo contemplaron. Esa experiencia vivida quedó grabada en sus corazones y los transformó íntegramente. Además, el pasaje añade que lo palparon con sus manos, es decir, vivieron el ministerio del Señor Jesucristo directamente. Luego que el Señor muriera en la cruz y después resucitara, los discípulos incluso llegaron a tocar su cuerpo resucitado. ¿Y qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Acaso hay alguno que diga que aún no ha oído ni visto al Señor Jesús como lo hicieron sus discípulos? Claro que sí lo han visto y lo han oído. Han escuchado el mensaje de salvación, saben de Dios Padre y del reino espiritual. Han visto infinidad de milagros de sanidad, de liberación y de prosperidad en esta iglesia. Esto es ver y oír al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Asimismo, han escuchado del regreso del Señor, del día del juicio final y del cielo y del infierno. Más aún, ustedes han oído, han visto y han palpado el poderoso obrar del Espíritu Santo en esta iglesia que prueba que la palabra que se predica desde este púlpito es palabra de Dios. Hermano, la palabra escrita en la Biblia se confirma en la vida de los que la obedecen, y en la misma medida en que viva de acuerdo a la palabra, su alma prosperará y todas las promesas de bendición de Dios se harán realidad en su vida. Igualmente, han sido testigos en esta iglesia de infinidad de milagros y de señales semejantes a los que el Señor Jesucristo hizo hace más de 2000 años. Así que también pueden decir que han visto y han oído al Señor. Hermano, usted no puede ver a Dios con sus ojos naturales. Sin embargo, a través de la lectura de la Biblia y del obrar del Espíritu Santo, podrá conocer el corazón de Dios como si lo tocara, y al obedecer su palabra, conocerá más el corazón, la mente y la voluntad de Dios. Volviendo al mensaje, el siguiente versículo en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Hermanos, la vida eterna que los discípulos vieron, es decir, al Señor Jesucristo, quien es uno con Dios Padre, vino a este mundo en cuerpo humano. En este punto, permítanme brevemente explicarles de la Trinidad de Dios o del Dios Trino. En el principio, Dios existió solo. En ese momento no tenía forma. Existía como luz y voz que llenaba todo el universo. Una luz plena de color como la luz de la aurora. Y reitero, llenaba todo el universo.
A esta voz el apóstol Juan la llama el Verbo que era desde el principio. Como les decía, esta luz que contenía esa voz llenaba el universo. Entonces, de esa primera luz, dos luces más salieron. No es que la primera luz se dividió. Ahora lo pueden ver en la pantalla. Repito, dos luces más adheridas a la luz original o primera salieron de ella, teniendo la misma clase de luz y la misma naturaleza proveniente de la luz original o inicial. Ahora ya no era más una sola luz, sino tres luces con un mismo origen. Digan amén si estoy siendo claro, hermanos. Entiéndanme bien, por favor. Reitero, no es que la primera luz se dividió en tres, no, sino que dos luces de la misma clase y naturaleza se formaron de la misma luz primigenia. Este es el proceso por el que Dios, quien existió por sí mismo solo como el Verbo, formó de sí mismo la Trinidad de Dios o el Dios Trino. La luz primigenia es Dios Padre y las otras dos luces adheridas que provienen de la luz originaria son Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estas tres luces adoptaron formas similares a las del ser humano. La primera parte de Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hermano, la forma del ser humano fue hecha a imagen de Dios. Por cierto, no siempre Dios tuvo esa forma. Dios puede adoptar la forma que desea. Ahora bien, preste atención, hermano. Dios Hijo, esto es, Jesucristo, quien salió del Padre, permaneció por mucho tiempo con el Padre y con el Espíritu Santo. Tal como señala el libro de Génesis, fue este Dios Trino quien, en forma conjunta, creó el mundo. Y cerca de 4.000 años después que Adán, debido a su pecado, fuera expulsado del jardín del Edén a esta tierra, Dios hizo algo maravilloso. ¿Saben qué cosa fue? Dios Hijo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y nació en este mundo con un cuerpo de carne y hueso. Tal como menciona la primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, que menciona, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo, esto es, el Señor Jesucristo, vino para dar vida al ser humano. Esta vida no es vida física que dura un lapso determinado, sino es vida eterna. Hermano, toda la humanidad, es decir, todos los descendientes de Adán, nacen con pecado. Han heredado el pecado original proveniente de Adán y además, durante su vida, han cometido pecados personales. Aun si alguien no hubiese cometido pecado alguno durante toda su vida, aún así tendría pecado original y, por ende, sería un pecador. Y de acuerdo a la ley espiritual, la paga del pecado es la muerte. Esta muerte es espiritual, vale decir, es el castigo eterno en el infierno. Debido al pecado, el ser humano no podía tener comunión con el Dios Santo y por ello, después de terminar su vida en esta tierra, todos estaban destinados a ir al infierno. Sin embargo, Jesús vino a este mundo para llevar en su lugar la cruz que representa la paga del pecado y a pesar de ser inocente, murió para redimirlo a usted y a mí de todo pecado. Y debido a que el Señor murió en su lugar, ahora es libre de la muerte eterna, es decir, del infierno. Si usted por fe llega a ser uno con el Señor Jesucristo, Dios le perdonará sus pecados. Sí, hermano, para redimirlo, es decir, para perdonarlo de sus pecados, el Señor tomó la cruz y derramó su preciosa sangre. También llevó la corona de espinas, fue azotado y clavado en sus manos y pies para liberarlo de todas sus transgresiones y pecados. Al llevar esa corona de espinas, el Señor lo libró de los pecados que comete con su pensamiento y al ser clavado en sus manos y pies, lo redimió de los pecados que comete con sus manos y pies. El Señor quebró la autoridad de la muerte y resucitó para que usted y yo tengamos acceso a la vida eterna al creer por fe en Él. La razón por la que Dios, quien en el principio existía solo,
se separó en la Trinidad fue precisamente para llevar a cabo esta providencia. Y cuando llegó el tiempo establecido por Dios, formó la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, si acepta al Hijo de Dios como su Salvador, recibirá el Espíritu Santo como regalo o don y será hecho Hijo de Dios, y su nombre será escrito en el libro de la vida. Y el Espíritu Santo lo ayudará a alcanzar la vida eterna y hará que su alma prospere como Hijo de Dios. Cuando llegó el momento y el Señor ascendió a los cielos, Dios envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará con usted y lo ayudará a reflejar el carácter del Señor al hacer que la semilla de vida en su interior crezca para que su alma prospere. El mismo Espíritu lo guiará al cielo. Cuando Dios planeó el cultivo humano, ya sabía que Adán iba a pecar, sabía que Adán y todos sus descendientes irían por la senda de la muerte eterna al infierno debido al pecado y que no podrían liberarse de ese trágico destino por sus propios medios. Por eso Dios separó de sí mismo a Dios Hijo, quien tendría la misión de salvar a la humanidad, esto es, de abrir la puerta de la salvación. Ahora bien, la misión de Dios Espíritu Santo es la de completar el camino de la salvación ya abierto por Dios Hijo. Como ya mencioné, el apóstol Juan declara a Jesucristo como el Verbo, quien era con Dios y quien ha venido para dar vida eterna al ser humano. Juan está diciendo que él mismo es testigo que el Señor Jesús es uno con Dios en su origen y que, a pesar que habrá algunos que puedan negarlo, Jesucristo es la misma fuente que da vida eterna a la humanidad. Sí, hermanos, Jesucristo es el único que da vida eterna a todo ser humano. Continuando con la prédica, el siguiente versículo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, menciona lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, cuando los discípulos oyeron el Evangelio y aceptaron al Señor Jesús como su Salvador personal, el Señor los llamó hermanos y amigos. Para el Señor ya no eran cualquier clase de personas, y es que ya tenían comunión y compañerismo con Él. Ellos predicaron el Evangelio, y los que oyeron este Evangelio y tuvieron fe, tuvieron también comunión con esos discípulos. En otras palabras, llegaron a ser hermanos y hermanas en el Señor. Tal como Jesucristo es el Hijo de Dios, todos ustedes son hermanos del Señor Jesucristo e hijos del Dios Altísimo por haber oído el Evangelio y haber creído en el Señor. Y como tiene esta comunión con Dios, deberá vivir en este mundo como un verdadero Hijo de Dios y luego disfrutará del honor en el reino de los cielos. Eso es algo realmente maravilloso. Por ejemplo, hace mucho tiempo había reyes, y para esos reyes era impensable relacionarse con el pueblo. Ahora bien, Dios no puede compararse con ningún rey terrenal. Nuestro Dios es el Todopoderoso, es el Creador Supremo.
y Él gobierna sobre todo y sobre todos. Entonces, ¿no le parece maravilloso que nosotros, como simples criaturas, podamos tener y mantener esta clase de comunión con Dios y que incluso el Señor de señores y el Rey de reyes nos pueda llamar hermano o hermana? Alguien diga amén. La razón por la que somos hermanos y hermanas en Cristo es porque hemos oído el Evangelio y hemos creído en él. No obstante ello, es decir, a pesar que Dios ha mostrado ese inmenso amor, muchos lo han despreciado. Han escuchado el Evangelio, pero no creen. En vez de ello, se burlan y critican a la Iglesia de Cristo. Hay quienes afirman que creen en Dios. Sin embargo, de hecho, son negligentes ante esa muestra del amor de Dios. Ninguno de ustedes debe ser así. Lo que siempre deben recordar es que no todos los que dicen que creen tienen comunión con Dios ni conocen el corazón del Señor. Algunos pueden decir que conocen al Señor. No obstante, Dios dirá que no los conoce. Les compartiré cómo tener verdadera comunión con Dios cuando tratemos del versículo 6 de este primer capítulo de la primera carta del apóstol Juan. Amados hermanos, primera de Juan capítulo 1 versículo 4 declara: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este pasaje quiere decir que si los que habían oído la palabra de Dios predicada por el apóstol Juan tenían comunión unos con otros y además tenían comunión con Dios, entonces Juan iba a estar lleno de gozo por ello. Hermano, si comparte el Evangelio o si da consejería espiritual a otros hermanos, usted podrá comprender a lo que me refiero. Compartir y predicar la palabra de Dios lo debería llenar de gozo. Si salva a un alma al predicarle la palabra de Dios o si fortalece a un hermano o hermana dándole consejería espiritual, usted se sentirá gozoso. Desde luego, los que han escuchado el Evangelio y son salvos y los que han sido fortalecidos por el consejo dado también estarán llenos de gozo. Estimado público, tal como dije anteriormente, la introducción o presentación de la primera carta del apóstol Juan la hallamos en los primeros 4 versículos del primer capítulo de esta epístola. El apóstol Juan vio, oyó y tocó al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, y eso es lo que va a proclamar a todo el mundo en esta epístola. También agrega que los que creen en esta palabra tendrán comunión con Dios y que a través de esa comunión tendrán el gozo que han anhelado. Ahora veamos el cuerpo o el contenido de esta primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hermano, Dios es luz y no hay oscuridad alguna en él. Al principio, Dios existió como luz, una luz indescriptiblemente bella, más bella que la luz y que los colores que refleja el arco iris. Era como el resplandor que irradiaría una montaña llena de piedras preciosas. Ahora bien, esa luz tenía una voz, mejor dicho, de dentro de esa luz salía una voz. En un sentido espiritual, Dios es una perfecta luz en el cual no hay ninguna oscuridad. Es decir, Dios es la perfecta bondad y en él no hay pecado ni maldad alguna. Santiago capítulo 1 versículo 17 señala: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermano, en el mundo natural o terrenal, donde hay luz, también puede haber algo de sombra. Sin embargo, Dios es la perfecta luz, donde no existe nada de oscuridad. No obstante ello, Dios sabe de la oscuridad, y no es porque en él haya algo de maldad, ni tenga algo de naturaleza pecaminosa. Dios sabe todo lo que puede causar el pecado. Sin embargo, repito, toda su naturaleza es buena, y en él solo hay bondad. La parte final de Marcos capítulo 10, versículo 18, menciona: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermano, Dios conoce la maldad, no tiene maldad, que es diferente, pero sabe de la maldad, y sin embargo, en Él no hay maldad. Él es pura bondad y bondad pura.
El ser humano tuvo que experimentar lo malo para entender lo bueno que es Dios. Es decir, únicamente a través de esa experiencia el hombre podía llegar a ser un verdadero hijo de Dios y amar a Dios con todo su corazón. Aquí podemos hallar la razón por la que Dios permitió la rebelión de Lucifer y por la que, asimismo, ha permitido que el mundo de los espíritus malignos aún exista. Dios, quien al principio fue luz con voz o sonido, adoptó una forma y se separó en la Trinidad con el solo propósito de llevar a cabo el cultivo del ser humano. Dios formó al primer hombre, Adán, para que pudiera entender su corazón y así compartir su amor con él. No obstante, Adán no llegó a comprender el corazón de Dios. Como jamás había experimentado lo malo, no pudo entender lo que es en realidad la bondad y la gratitud. Por ello, no pudo, en forma sincera, llegar a amar a Dios ni a estarle agradecido. Hermano, si no experimenta el dolor que le causa la enfermedad, jamás podrá estar verdaderamente agradecido por estar sano. Los que nunca han sido pobres no podrán comprender lo bendecido que uno se siente cuando tiene de todo. Antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, estuve 7 años enfermo de todo. Por eso, ahora entiendo muy bien cómo se sienten los que están enfermos. Y cada vez que puedo, procuro darme tiempo para orar por ellos y pedirle a Dios que los sane. También conozco lo que es vivir en la extrema pobreza. Por eso, me esfuerzo para que Dios prospere financieramente a todos los miembros. Sí, hermanos, a mí nadie me ha contado esto. Yo lo he vivido en carne propia. Retomando el tema, aún los pequeños aprenden a abrazar y a dar besitos a sus padres si de niños se les ha educado de esa manera. Sin embargo, no podrá decir a ciencia cierta si esos niños en verdad aman a sus padres y le están agradecidos. De igual manera, como Adán jamás había pasado necesidad ni dolor alguno, no podía darse cuenta de lo agradecido que debía estar por las bendiciones de Dios. No sabía cómo amar a Dios. No sabía tampoco lo dichoso que era vivir en el huerto del Edén. Para que pudiera comprender el verdadero significado de la felicidad y del amor, Dios dejó que experimentara lo contrario, es decir, los sentimientos opuestos. Este es el cultivo del ser humano. Dios dejó que el ser humano eligiera lo malo, es decir, dejó que pecara. No lo incitó a pecar, le dio la libertad para que eligiera pecar. Por eso, Dios, aun sabiendo que Lucifer se iba a corromper y lo iba a traicionar, no lo destruyó. Más aún, Dios permitió que Lucifer y los espíritus malignos tuvieran autoridad sobre los aires y así pudieran controlar al ser humano carnal o pecador. Hermanos, ustedes ya saben que Dios maldijo a la serpiente ordenándole comer polvo el resto de sus días. Esto significa que Satanás y el diablo, representado por la serpiente, iban a tener dominio sobre todo ser humano que viviera en el pecado y no obedeciera la palabra de Dios. Y así ha sido. Satanás trae enfermedades y provoca accidentes conforme al nivel de pecado de cada uno. Por eso, Satanás tuvo autoridad sobre Adán luego que pecara y se corrompiera. Hermanos, aun si la oscuridad es muy densa, se irá si una luz se enciende. A pesar que una habitación esté totalmente oscura, si prende una lámpara, la oscuridad se irá. De igual manera, aun si el poder de las tinieblas es muy grande, jamás podrá vencer ni oponerse a Dios, quien es la luz misma. Dios gobierna sobre todo poder de las tinieblas, incluso sobre Lucifer, y él podría destruirlo si así lo deseara. De hecho, luego del día del juicio final, Dios confinará a todos los espíritus malignos al abismo. No obstante, durante el proceso de cultivo humano, Dios no controla las tinieblas como quiere. Dios gobierna sobre el reino de la oscuridad de acuerdo a su estricta justicia. Permite que esos poderes malignos hagan lo que hacen dentro de los límites que Él ha fijado. Hermanos, el diablo y Satanás controlan al ser humano carnal, es decir, al que vive en el pecado. Y esto lo ha permitido Dios porque es conforme a su justicia, vale decir, porque es justo.
Génesis capítulo 3, versículo 14 menciona: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, es decir, por haber tentado a Eva y a Adán a pecar. Prosigue el pasaje: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios le dice al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí, cuando se menciona que la serpiente deberá comer polvo, no quiere decir literalmente que vaya a comer polvo. Las serpientes no comen polvo, sino animales vivos como aves, ranas, roedores, etc. En este pasaje, polvo se refiere al ser humano carnal que vive en el pecado. La serpiente representa al diablo y a Satanás, el gobernante de las tinieblas que incitó a la serpiente a engañar a Eva y a Adán en el huerto del Edén. En otras palabras, el diablo y Satanás tendrán potestad sobre el ser humano carnal corrompido, como si fuera su presa a devorar, provocando en sus vidas pruebas y dificultades. Esto es lo que significa en este pasaje: polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora bien, Romanos capítulo 6, versículo 16 señala: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hermano, si peca, se hará esclavo del diablo y de Satanás, quien gobierna sobre el pecado. Si peca, es como si estuviera obedeciendo al diablo. Es decir, si cede a la tentación de pecar, entonces el pecado lo llevará a la muerte, y como la paga del pecado es la muerte, entonces irá al infierno. Finaliza el pasaje: o sea, de la obediencia para justicia. Hermano, si obedece a Dios, si obedece al Señor, si vive de acuerdo a la palabra, entonces su obediencia resultará para vida eterna, es decir, irá al cielo. Como está escrito: los que pecan serán esclavos del diablo y de Satanás, quienes controlan el pecado. Hermano, si usted obedece y vive por la palabra de Dios, no debería enfermarse. ¿Sabe por qué? Hace 2000 años, durante su ministerio, el Señor Jesús sanó a todos los enfermos que le traían. Sanaba a todo aquel que creía en el Evangelio, que creía en Dios, en el Señor y en el cielo. Es decir, sanaba a todos los que tenían fe y creían. Hermano, los ciegos volvían a ver. Claro, no todos. Sanaba a los que tenían fe y un buen corazón. Los sanaba de toda clase de enfermedades y ellos daban gloria a Dios. Hermano, si viene ante el Señor, todos sus problemas se resolverán. También Dios los sanará de toda enfermedad. Incluso si Satanás intenta causarle dificultades y traer pruebas a su vida, eso deberá hacerse de acuerdo a la ley espiritual. Satanás solo puede tocar la vida de los que viven en el pecado. Y Dios, como es un Dios justo, no puede intervenir porque el pecado es territorio del diablo. Sin embargo, dentro de esta ley espiritual, Dios dio una salida al ser humano para liberarse del poder de Satanás. Vale decir, si cree en Dios, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, deja de pecar y vive de acuerdo a la palabra de Dios, entonces será salvo. Qué fácil, ¿verdad? Lo repito, parece que no me escucharon bien. Lo único que tiene que hacer para liberarse de Satanás y del pecado es creer en Dios, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, dejar de pecar y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Le pregunto, ¿no es fácil acaso hacer esto? ¿Cuántos dicen amén? No los escucho. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ya no será más esclavo del pecado. Satanás ni el diablo lo podrán tocar ni traer pruebas ni dificultades a su vida. Dios lo protegerá y ningún espíritu maligno lo podrá tocar. A ver, una pregunta. ¿Acaso usted sabe de alguien que nunca haya pecado y que ha muerto de alguna enfermedad? Eso jamás podría ocurrir. Por otra parte, aun si alguien dice y redice que cree en Dios y en el Señor Jesucristo y vive en el pecado, Dios no lo podrá proteger. Satanás reclamará su jurisdicción y autoridad sobre ellos porque se han hecho esclavos del pecado y Dios no podrá intervenir porque Dios es justo. Entiendan bien esto. Ser cristiano no le da un cheque en blanco para pecar, sino todo lo contrario, lo aleja definitivamente del pecado. Hermano,
El diablo y Satanás pensaron que luego de la crucifixión y muerte del Señor Jesús podrían mantener para siempre su autoridad sobre el ser humano. No obstante, a pesar que el Señor Jesucristo abrió la puerta de la salvación al morir en la cruz en lugar del ser humano pecador, eso no significa que todos van a creer automáticamente en esta redención. Les doy un ejemplo. Aun si usted se esfuerza por predicar el Evangelio, los que no quieren creer no lo van a hacer. Incluso puede ser que sea su propia familia, su esposo o hijos, quienes no quieran creer en el Evangelio. Cuando alguien oye el Evangelio, deberá abrir su corazón y aceptar con fe la palabra de Dios para ser salvo. Dios no obliga ni fuerza a alguien a aceptar al Señor Jesucristo como su Señor para ser salvo. Cada uno deberá escoger por propia voluntad ser salvo o no. Si tiene un buen corazón, en cuanto escuche el Evangelio, aceptará al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, si no tiene un buen corazón, no aceptará la palabra de vida porque amará más los deseos del mundo y no querrá dejar el placer ni la lujuria de la carne. Por eso el diablo y Satanás obrarán en su mente, lo harán dudar o cuestionar el Evangelio. Incluso podrán engañar a los creyentes, esto es, a los escogidos, e incitarlos a pecar para que pierdan su salvación. Asimismo, intentarán impedir que los pastores prediquen, y Satanás creerá que el plan primigenio de Dios de salvar al ser humano estará condenado al fracaso. No obstante, Dios guía la salvación a través de los milagros y las obras poderosas del Espíritu Santo, siguiendo estrictamente principios de justicia. Así demuestra que Él está vivo, que Él es todopoderoso, que Él es nuestro Padre Celestial y que su único Hijo Jesús es el Cristo, que no hay otro Salvador sino nuestro glorioso Señor Jesucristo. Alguien diga un fuerte amén. Hermano, Dios es quien da una medida de fe a cada uno para que al oír el Evangelio pueda creer a pesar de las dudas que pueda plantar Satanás. Dios es quien lo guía a la vida eterna, y a través del Espíritu Santo le dará entendimiento espiritual y le mostrará su poder por medio de sus siervos y pastores. Dios hará resplandecer su luz en la vida de cada cristiano para que todo pecado y maldad desaparezca de su corazón. Cuando los verdaderos hijos de Dios se esfuerzan por vivir una vida cristiana recta, la justicia de Dios resplandecerá aún más en sus hechos y acciones, y Dios mismo condenará toda lengua que se levante contra ellos en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Dios, y su salvación vendrá solo de Él. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Juan capítulo 15, versículos 14 y 15 dicen: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Sí, hermano, escúchelo bien. Si vive de acuerdo a la palabra, entonces el mismo Señor le dirá que es su amigo. Finaliza el pasaje. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermano, si Dios lo hubiese querido, hubiese prevenido a Eva para que no fuera engañada por la serpiente. Ahora bien, cuando Adán desobedeció el mandato de Dios, le rompió el corazón. Era como si su propio hijo lo hubiese traicionado. Se afligió tan solo pensando en los sufrimientos que desde ese momento el ser humano iba a vivir. Aún así, no detuvo a Adán. Eso fue porque Dios deseaba que sus hijos disfrutaran de la verdadera felicidad y gozo en el reino de los cielos. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Adán comió del fruto prohibido. Así pudo conocer lo bueno y lo malo, es decir, experimentó la relatividad o lo opuesto. Antes de eso, Adán solo conocía lo bueno porque no había maldad en el huerto del Edén. No obstante, al comer del fruto prohibido, esto es, al desobedecer, lo malo entró en el corazón de Adán. Hasta ese instante, Adán no sabía lo que era la desdicha ni la tristeza. Sin embargo, el propósito de Dios era y es que el ser humano experimente la verdadera felicidad. Dios deseaba que a través del cultivo humano Adán entendiera lo que es la verdadera bondad y el verdadero amor.
No obstante, una vez que el ser humano pecó y experimentó la maldad, no tenía forma de liberarse por sí mismo. Ahora ya sabían lo que era malo y pecaban haciendo lo malo, y como pecadores debían ir al infierno. Por eso Dios envió a su único Hijo, a quien ya había preparado de antemano para salvar a toda la humanidad y para que todos los pecadores, para todos aquellos que no merecían ser perdonados, pudieran entrar al reino de los cielos. Dios, el Padre de amor, envió a su único Hijo para que asumiera el castigo de la muerte, que es la paga por haber pecado. A fin de derribar el muro de pecado que los separaba de Dios, nuestro Dios y Padre tuvo que enviar a su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio, es decir, como compensación por el pecado. Más aún, a todo aquel que acepta este acto de inmenso amor y viva de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo los llamará amigo. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Y aún más, Dios mismo lo sellará, esto es, le pondrá su firma como hijo e hija de Dios, no solo como su pueblo. ¿Cuántos se alegran por ello? Hermanos, Dios le enseña el verdadero propósito que tiene para su vida al salvarlo del infierno. Les hago una pregunta. ¿Cuántos pueden decir con toda seguridad que son amigos del Señor? Oro en el nombre del Señor para que puedan en verdad valorar y apreciar el inmenso amor de Dios y del Señor, que están impregnados de color sangre en esa cruz del Calvario. Así podrán vivir una vida consagrada y dedicada al Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, ¡fuera! Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera!
ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu Espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios.